En este video veremos cómo se determina en el laboratorio el peso específico natural en el suelo. Para ello, para hacer esta prueba, necesitamos determinar este peso específico en la condición de una muestra inalterada. También se podría hacer una muestra compactada, pero si el caso fuera una muestra inalterada, bueno, tenemos dos procedimientos para obtenerlo. Si el sondeo es profundo, como lo vemos en esta imagen del lado izquierdo, lo podemos sacar por medio del tubo Shelby o tubo de pared delgada. Este tubo entra a presión hidráulica. Obviamente, si entra a pura presión, el suelo tiene que ser en condición blanda para poderlo obtener. Otra manera, como lo vemos en la imagen del lado derecho, es por medio de un pozo a cielo abierto y obtener una muestra inalterada del tipo cúbico, o bueno, lo más cúbico que se pueda, ¿no? Obtener la idea en ambos procedimientos es tener una muestra que conserve lo más que se pueda la estructura del suelo y obviamente su contenido de humedad. Bueno, el peso específico, como lo vemos en esta fórmula, es peso entre volumen. Peso de la muestra entre volumen de la muestra. Obtener el peso de la muestra es algo muy sencillo. Simplemente lo colocamos en una báscula y ya sé cuánto pesa. El problema, por la cuestión del suelo, su naturaleza, es el volumen como tal. No podemos generar una figura geométrica y completamente con pared lisa para saber su volumen. Entonces, ¿qué voy a hacer para determinar el volumen? Bueno, me voy a auxiliar del principio de Arquímedes, que a la letra dice: todo cuerpo sumergido en agua experimenta un empuje vertical ascendente igual al peso del agua desplazado por dicho cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio para determinar este peso específico. ¿Qué equipo vamos a requerir? Bueno, el suelo lo vamos a sumergir en agua. Para ello necesito un depósito. Lo más común es usar un vaso de precipitados. El tamaño del vaso pues depende del tamaño de la báscula y también depende del tamaño de la muestra. ¿Sí? Eso está en función. Ahorita más adelante lo podemos ver en unos videos. Este tipo de balanza me permite tener suspendida una muestra. Además tiene una base en la parte inferior en la cual voy a poder colocar el vaso de precipitados. Repito, más adelante lo vamos a ver. Y bueno, aquí tenemos dos versiones de esta marca, ¿no? que es la más común que usamos en el laboratorio. La de la parte superior tiene una especie de vernier para la aproximación y en la báscula de la parte inferior una zona de diales para poder tomar con precisión el peso de mi muestra. Adicional a esto, necesito una mezcla de brea y parafina. Voy a cubrir a mi suelo, ahorita vamos a ver por qué, de esta mezcla líquida de brea con parafina. Para calentarla necesito una parrilla eléctrica y aparte, para manipular al suelo lo voy a usar por medio de un hilo. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, hay que tratar lo más que se pueda de formar un cubo. Este cubo debe tener dimensiones que permita sumergirlo dentro del vaso de precipitados. Entonces, si tengo mi vaso de precipitados, sé de qué tamaño. La idea es poder manipular al suelo ya nada más con el hilo, ya no tocarlo con nuestros dedos, ya no dejarlo en la mesa, no, porque se puede caer material. Entonces todo se va manipulando con el hilo. A partir de esto, lo vamos a suspender en la báscula, que quede completamente suspendida, sin tocar el platillo inferior, y vamos a determinarle su peso. Como pueden ver, es muy fácil, repito, obtener el peso de la muestra, muy rápido. Y ahí obtendremos cuánto pesa nuestra muestra de suelo. A continuación, le vamos a colocar esta mezcla de brea y parafina. Ya debe estar previamente derretida. Es solamente meter y sacar, no dejarlo adentro. Está muy caliente y se puede evaporar el agua. Entonces nada más es meter y sacar. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario, hasta garantizar que toda la muestra está completamente cubierta de esta mezcla de brea y parafina. La finalidad es de que le cree una capa impermeable. ¿Por qué? Porque, como lo observamos a continuación, ahorita lo vamos a ver qué hacemos. Debo de saber cuánto pesa ahora.
En peso, ya le coloqué una mezcla de brea y parafina. Lo volvemos a suspender y lo pesamos. Ahora, ¿cuánto es el peso? A eso le voy a llamar peso de la muestra más parafina. Y ahora tenemos que sumergirla completamente en el agua. Vean cómo está la base y está el vaso, no interfieren los pesos y no debe tocar la muestra ni la pared ni el fondo. Completamente suspendida y lo peso. Eso lo voy a identificar como peso de la muestra más parafina en condición sumergida. Y son todos los pesos que requiero. Como podemos ver haciendo un resumen, nada más son 3 pesos. Bueno, primero tengo que amarrarlo con un hilo para poderlo manipular. El primer peso, peso de la muestra. El segundo, cuando ya le puse la brea y parafina. Y el tercero, cuando está en condición sumergida. Todo lo que continúa es hacer los cálculos pertinentes. Y para ello me voy a auxiliar de un formato. Este formato me va a permitir de manera ordenada tener toda la información. Las primeras 4 columnas de izquierda a derecha son las que obtengo del laboratorio. Todo lo demás son cálculos. Vamos a poner como ejemplo este. Son 3 pruebas del mismo suelo. Como es una prueba que es media subjetiva a todo su procedimiento, no es recomendable que tomemos el peso específico solamente con una sola prueba. Mínimo hacerlo 3 y sacar un promedio. Claro, un promedio que se pueda promediar, tampoco valores tan dispersos. Decir que uno me salió un peso volumétrico de 1.25, el otro de 1.70 y el otro de 1.10 y promedio. No. Tiene que estar más o menos próximos para poder promediar. Bueno, voy a tomar el último como referencia, pero pueden usar los otros 2 para ver sus cálculos. ¿Cuánto pesó la muestra cuando la suspendí en la báscula? 182.54. Repito, estoy usando la última prueba. Le coloqué la mezcla de brea y parafina. Ahora, ¿cuánto pesó? Pesó más, 184.22 gramos. Y cuando la sumergí, observo que pesa menos, 70.30. ¿Por qué pesa menos? Por el empuje. Muy bien. Ahora, ¿qué necesito? Necesito saber cuánto le puse de parafina en peso. WP. Ese 1.68 ¿de dónde sale? Pues de 184.22, que es con el suelo más la parafina, menos lo que pesaba antes de ponerle la parafina, 182.54. La resta de estos dos me da 1.68. Pero a mí no me interesa en peso, me interesa más en volumen. ¿Cuánto le puse de volumen de parafina? Para eso, observen en la parte inferior, tengo como dato el peso específico de la mezcla de brea y parafina. Vale 0.97 gramos sobre centímetro cúbico. Esto en un laboratorio se debe de verificar si en realidad ese es el dato que está trabajando el laboratorio, no tomarlo al 100% como real, ¿sí? Se tiene que verificar. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo sé que cualquier peso específico es peso entre volumen. Ya conozco el peso de la parafina, de esa fórmula que aquí en despejo al volumen de la parafina. ¿Y cómo me queda mi fórmula? Volumen de la parafina es igual al peso de la parafina entre el peso específico de la parafina. Omito la palabra brea más parafina para no repetirlo tantas veces, pero en realidad es el peso específico no de una parafina, sino de la mezcla de brea más parafina. Entonces, 1.68 entre 0.97 me da 1.73. Ahí está mal, en esta tabla dice gramos, o sea, es centímetros cúbicos, ¿sí? Centímetros cúbicos. Ahí hago la aclaración, 1000 disculpas. Volumen de la parafina, centímetros cúbicos. Muy bien. Ahora, ¿de dónde sale ese valor de 113.92 centímetros cúbicos que corresponde al volumen de la muestra con parafina? Bueno, observo que cuando tengo el suelo y la mezcla con brea y parafina, pesa 184.22, pero cuando lo sumerjo pesa menos. Esa diferencia de estos dos pesos es precisamente el peso del agua que desplazó el cuerpo. Entonces 184.22 menos 70.30 me da 113.92, pero gramos. Eso, ¿cómo lo convierto en volumen? Lo divido entre el peso específico del agua, que en este caso muy particular por unidades vale 1 gramo sobre centímetro cúbico, por eso quedó igual. Pero nunca vayan a hacer la igualdad de decir
lo que pesa es lo mismo que el volumen. No, depende de las unidades, ¿sí? Las unidades. Aquí como lo estoy dividiendo entre 1, pues me da igual, 113.92. Bueno, pero ese volumen, ¿a quién incluye? Al suelo más la mezcla de brea y parafina. Finalmente, ¿cómo encuentro el volumen ya del suelo, que es el que me importa? A los 113.92 le quito el volumen de parafina, que previamente ya había calculado, 1.73. Al hacer esta resta me queda 112.19. Entonces, finalmente, ya tengo de la segunda columna cuánto pesa mi suelo. Y de la penúltima columna, cuánto volumen es. Entonces, nada más divido 182.54 entre 112.19 y me da el peso específico del suelo en gramos sobre centímetro cúbico. Como pueden ver, ahí tengo los otros dos del mismo suelo. Observo que uno salió 1.62, 1.59 y 1.63. Es viable poderlos promediar. Y bueno, este es el procedimiento para obtener el peso específico del suelo en el laboratorio. Observen que se tiene que poder labrar una muestra, ¿sí? Si el suelo no lo permite, este procedimiento no es válido.